Yo puedo responder cualquier pregunta de ustedes, de la mesa, y ampliar los temas que he tocado sucintamente en el pequeño texto. Antes de dar apertura, diría que no es casualidad que el 2 de abril, hace 40 años, ya terminado la novela. Dejo constancia que no nos fuimos de acuerdo para haber arreglado la fecha de esta manera. Además, cuando le dije que le aceptaba, no había revisado mi archivo y me puse a funcionar a raíz de una serie de textos que precisamente Gabriel en NPC comenzó a sacar en su diario virtual, y me encontré con que la había terminado el 2 de abril. Las coincidencias siempre me han perseguido en la vida. Pues, con esta intervención damos apertura a inquietudes, comentarios que quiera hacer el público, preguntas. La pregunta sería, don Gustavo, ¿por qué cree usted que es a través de su novela y no a través de la historia tradicional que nos damos cuenta de estos hechos, de lo que pasó allí? Inicialmente yo me hacía la pregunta. Lo que pasa es que mi respuesta tiene que ser muy sesgada, porque es que en Colombia no cabemos en los dedos de una mano los escritores vivos que 40 años después de haber escrito una novela ven que la siguen editando, la siguen leyendo, la siguen criticando, la siguen analizando y sigue sirviéndoles de modelo para mostrar lo que está pasando. Tal vez allí mismo está encerrada la respuesta. Este es un país que ha girado sobre idénticos pivotes. Somos un país mediterráneo que se negó a la inmigración, mientras los otros países de América o le abrieron las puertas a la inmigración. La propia Venezuela, cuando se independizó de Colombia en el 1830, le abrió las puertas a la inmigración. Nosotros nos quedamos encerrados sobre los mismos con los mismos. Y entonces los que venían aquí, es como está pasando ahora con la inmigración al revés. Los que venían eran los amigos, los parientes o los del mismo pueblo del que ya se había venido a hacer América y estaba instalado en este territorio. De alguna manera es una endogamia, de alguna manera es girar sobre sí mismos y repetir sin aprender. Parecería que no hemos aprendido. Cuando yo digo que los pájaros de 1950 son idénticos a los paracos de 1999, no estoy exagerando. Es el mismo procedimiento. Lo sé que así lo verifican porque con los numerosos estudios y preguntas y entrevistas que me han hecho y me siguen haciendo sobre la novela, esa pregunta les asalta a los de la última generación. Es permanente. Es ¿cómo hace usted el paralelo entre los pájaros y los paracos? Resulta que el paralelo los va verificando muy exactamente en comportamiento, protección y manifiestos. De alguna manera lo tenían. Existe una diferencia. Es que los paracos, a mi parecer, fueron los únicos que en Colombia lograron cristalizar casi una revolución. Cambiaron radicalmente como las revoluciones. Si usted analiza la revolución rusa, la revolución francesa, la revolución cubana, y lo que cambian allá, lo cambian acá. Es que los paracos lograron cooptarse 9 departamentos a través del propio Estado, cosa que no había hecho en ninguno de los 200 años de historia patria colombiana ningún movimiento político. Ellos la cooptaron desde dentro. Ellos hicieron lo que funcionó, claro.
obedecían a una estructura narcotraficante que es la promotora. En fin, me extendería muchísimo hablando sobre los puntos de coincidencia de un proceso revolucionario, pero hay dos que no se cumplieron. Uno es que no hubo ideología. Este país no ha sido un país de filósofos. En este país la única filosofía es hágale y en el camino arreglamos las cargas. Los otros procesos revolucionarios todos tuvieron un fundamento filosófico. Aquí no. Y segundo, en Francia hubo un Napoleón, en Rusia hubo un Stalin y en Cuba un Castro que decretara e impusiera el nuevo orden establecido después de un proceso revolucionario. Yo creía, y lo dije así, escribía mi columna en el tabloide, la titulé "Vamos a elegir a un Napoleoncito", porque yo creía que Uribe iba a ser de Napoleón. Estaba gestado para que todo el proceso fuera el propio, pero parece que se deleitó más en su habilidad de vender caballos viejos y no fue capaz de institucionalizar los cambios que se habían producido. Ese es uno de los factores por los que ahora Cóndores se sigue leyendo, la gente la sigue entendiendo y la gente la sigue comparando con lo que está pasando. Que no cambiamos o no aprendemos y seguimos insistiendo en que la muerte es una solución. Hay otra pregunta, y si no yo quiero hacer un comentario. Entonces, cuando revisábamos la literatura para organizar nuestra exposición sobre su obra, analizábamos el contexto político y literario de la época en la que se escribe. Hablábamos del nadaísmo, de la generación desencantada y del boom de los escritores latinoamericanos. La pregunta es, si estaban esas tres corrientes literarias, ¿usted por qué se inclina por una corriente que diríamos más de tipo costumbrista? Escribir después de que salió 100 años de soledad en Colombia era un suicidio, porque todo lo que usted escribiera se lo iban a comparar con 100 años. García Marquino, me dijeron algunos. Hoy en día todos hacen la comparación exactamente al revés. Recuerdo que un ilustre bugueño, cordial amigo mío, Álvaro Bejarano, escribió unas columnas furioso porque yo he escrito Cóndores, y no porque él era conservador o hubiera sido pájaro, por el contrario, creo que ha sido liberal y de tendencias de izquierda, pero estaba furioso porque yo había escrito Cóndores no entierran todos los días, que porque era un acumulado de los expedientes judiciales de los juzgados de instrucción criminal de Tuluá. La reacción fue inmensamente agresiva, pero es que yo no me embarqué ni en la oleada del boom, porque sabía que sucumbía ante ella, y el boom era García Márquez. Es que 100 años de soledad había salido en 1967, cuando le sale 4 años después. Entonces, salir por entre medio de esa maraña era una hazaña. Habíamos venido soportando durante todo ese tiempo el nadaísmo. Yo me había ingeniado una fórmula que afortunadamente no prosperó nacionalmente. El nadaísmo era un movimiento anticlerical surgido mucho de las entrañas antioqueñas para ser irreverente frente a las estructuras, dotado de un tipo que escribía muy bien, que se llamaba Gonzalo Arango, y de unos poetas buenos que le hacían la corte, pero fundamentalmente vivían del escándalo y de la imposición. Entonces yo me reuní con un grupo de Cali y montamos Los Dialogantes. En ese grupo, de ese grupo hacían parte 2 personajes vinculados con esta universidad: el doctor Oscar López Pulecio, actual secretario general de la Universidad del Valle, y la profesora Carmiña Navia Velasco, que no sé si todavía enseña en la universidad, pero ambos estábamos allí.
También hacían parte otros antiguos profesores de esta universidad, que en su momento éramos estudiantes. El profesor Eduardo Serrano, el semiótico, el profesor Carlos Vázquez Abasti, el poeta, que hacían parte de ese grupo. Y como para que ustedes sepan de qué tamaño era el asunto, uno de los dialogantes se llamaba Andrés Caicedo, que fue un descubrimiento accidental. Yo era parte del consejo directivo de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Valle. En aquella época eso era mejor que ser miembro del Consejo Superior de la Universidad. Y se sentaba a mi lado el representante de arquitectura, Danilo Rodríguez. Y en una de esas larguísimas reuniones, diletantes como casi todas las de la izquierda de hace 45 años, me dijo: tengo un cuñadito que ha escrito un cuento. Yo tenía con Carmiña Navia Velasco la página nueva los domingos en el periódico Occidente. Entonces, pues le publicábamos a los nuevos escritores. Yo leí ese cuento y dije: este muchacho sabe escribir. Y el primer cuento que se le publica, la primera publicación que tiene Andrés Caicedo, tenía 15 años, fue la página nueva de Occidente. Me sentí siempre muy orgulloso de haberlo podido hacer. Bien, pues, pregúntenme lo que quieran. Sí. Esperen un momentico para que le pasen el... Pues con un grupo de compañeros nos preguntábamos si de pronto alguna familia suya fue víctima de León María, o qué lo motivó a usted a escribir Cóndores. No, yo no soy como Uribe, gestor del Estado porque fui víctima. No, yo soy gestor de una novela porque viví en Tuluá. Piensen ustedes, ahora que les ha tocado en ciudades como Buga y en unas vecinas vivir situaciones de horror y terror, lo que podía hacer en una ciudad pequeña, sin más medio de comunicación que una emisora, sin periódicos, con censura de prensa. La censura de prensa era que el Estado dejaba decir ciertas cosas y otras no. Y si se decía lo prohibido, cerraban el medio en el cual se expresara esa versión. La luz todavía titilaba, no es como esta de ahora. Y no todo el mundo la tenía. Las calles no estaban pavimentadas, eran muy escasas. Entonces vivían de la comunicación verbal. En ciudades pequeñas como esa, que llegara un azote de una banda que se reunía en un sitio público y uno podía ir a verla, porque no era como la 19 aquí, que todo el mundo sabía que era la de la 19, pero no sabía dónde se reunían. No, uno sabía que se reunían en el Happy Bar. Entonces, yo recuerdo que salíamos del colegio y nos íbamos al Happy Bar, y tenía puertas de bambolina, como esas de los bares de los vaqueros del oeste. Entonces uno se asomaba por debajo y veía la mesa grande, presidida por León María. En aquella época no hacía tanto calor en Tuluá, de saco, sin corbata, con sombrero, presidiendo una mesa con todos los pájaros. Existen algunas fotografías de ellos, primero sentados y en otras mostrando sus armas, que casi siempre eran 38 largos. No porque fuera la mejor para disparar, era el arma que más se podía notar cuando no existían las minibusis, ni ninguna de esas ametralladoras, ni las eficientes varetas 9 milímetros, nada de eso. Vivir en una ciudad
en donde a las 6 de la tarde todo el mundo cerraba las puertas y se quedaba metido dentro de la casa. Nadie se atrevía a salir. La vida nocturna había sido prohibida. Recuerdo que con mis vecinos, los Peláez Vallejo, apostábamos a ver quién había sido capaz de aguantarse en la noche más tiempo, de acuerdo al número de tiros que se hubieran oído. Y habíamos días en los cuales al llegar a vernos en la mañana, decíamos: ¿oíste la balacera de las 9 de la noche? Yo no sé cuántos tiros fueron. Y eso por días, por meses, por años. Porque esto dura de 1948 a 1957. Y cada vez que se creía que se iba a salir, se caía en otra peor. Recuerdo que en 1953, 54, estaba de gobernador del Valle el doctor Carlos Sardi Garcés. Ya era presidente de Colombia el teniente general Gustavo Rojas Pinilla. Entonces montaron en pueblos como Tuluá los comités de paz. Existe una fotografía del comité de paz reunido en el escenario del Teatro Sarmiento de Tuluá. En mi casa se guardó porque una de las personas allí situada era mi madre. Y se suponía que era para buscar la solución de la guerra. La única solución real que hubo la facilitó mi madre con un grupo de amigas. Fundaron una institución que todavía existe, las Damas de la Caridad, para atender con mercados semanales a los centenares de desplazados, que en esa época no se llamaban desplazados sino refugiados, que salían de los campos y se iban a dormir debajo de los aleros de las casas. En ese tiempo era como aquí en Buga, las casas tenían alero, entonces uno no se mojaba, no eran casas de fachada, como se dice. Y allí se acumulaba la gente porque no había canchas de fútbol. En Tuluá existía lo que llamaban las ruinas del hotel de turismo. En esa competencia de toda la vida de Buga con Tuluá, Buga hizo el Hotel Guadalajara, o lo construyó. Entonces, si lo estaba construyendo, Tuluá tenía que hacer un hotel de turismo, y lo hizo en inmediaciones del Parque Bolívar. Parte de esas ruinas es lo que hoy ocupa la Biblioteca Municipal de Tuluá. Pero en esas ruinas, que no tenían techo, era el vividero gigantesco de todos los refugiados, todos los desplazados de las montañas que acudían a Tuluá a buscar. Recuerdo un episodio que todavía me llena de estupor. Hubo una matanza en La Veranera, que es un corregimiento entre San Rafael y Puerto Frazadas, en la montaña central tulueña. Y bajaron los cadáveres. Después he investigado cuántos mataron allí, pero a mí me aterró ver los ataúdes puestos oblicuamente sobre las paredes de la calle Sarmiento, donde quedaba el Banco de Colombia y la Foto González, hasta el Parque Bolívar, todos recostados, puestos así sobre el andén, debajo del alero. Fueron 64 muertos. A mí me llevaron a ver eso porque a uno lo llevaban para que aprendiera del horror. Ahora los cubren con bolsas plásticas. Ahora no los dejan ver, le dicen a uno, apenas le muestran los zapatos. En esa época los metían dentro del ataúd, ataúdes hechos a la carrera, y ahí los ponían para que la gente, seguramente los parientes, los identificaran y pudieran darles cristiana sepultura. Es por haber vivido esos episodios que yo escribo contra esa tierra todos los días. Porque me parece terrible que este país vuelva y repita la historia. Una
repitió. Y estoy seguro que la va a repetir cuando yo ya no viva. Porque la estupidez no tiene vacuna. Sí. Bueno, mira, para preguntarte, por ejemplo, cuando usted se quedó con Dora en el Tierra todos los días, pensó de pronto en sus días de que podría usted escribir algo así. O sea, por ejemplo, estamos viendo que en el país vemos la censuración de prensa, el perseguimiento a los reporteros. ¿No pensó, por ejemplo, cuando escribió el relato histórico con Dora en el Tierra todos los días, de que de pronto le acarrearía problemas al relato? A su persona, de pronto una persecución hacia usted, hacia su familia? Ya tengo 66 años y hasta ahora no he incluido la palabra miedo dentro de mi diccionario. A esta edad se toman precauciones, pero no se pierde el arrojo. Estoy hoy aquí para hacer público significado de que en Tuluá no voy a estar, y voy a recibir el doctorado honoris causa que me entrega esta universidad el 14 de mayo en el Hotel Guadalajara, porque el alcalde de Tuluá resolvió, porque yo salí por la televisión y lo dije en La Luciérnaga, que me explicaran ¿por qué estaban matando a la gente con fusil? Que matar a la gente con fusil en las calles de Tuluá era muy grave, porque eso, además de que tenía un significado muy profundo dentro de las guerras de las vendetas, significaba que no había autoridad, porque es que un fusil no lo carga todo el mundo, ni lo va a exhibir por las calles, y los muertos fueron a horas de conocimiento público, no fueron en la madrugada ni ocultos, y fueron en las calles. Y entonces el alcalde resolvió salir a decir que yo era Satanás, que yo estaba satanizando a Tuluá. En esas condiciones, pues lo mejor es guardar silencio, pero resulta que yo hablo todos los días de Tuluá, transmito La Luciérnaga, y a raíz de mis denuncias tuvo que venir el ministro de Defensa y tuvieron que venir los generales, y obviamente van a visitarme a mi finca, y yo les doy la explicación. Yo no he tenido problemas. Ahora estoy haciendo para dar un significado de lo que se está viviendo en Tuluá. He sido víctima una y otra vez de quienes consideran que lo que yo digo es inconveniente y peligroso. En aquella época, pues con mucho menos. Hace 40 años, yo tenía 26. Y a esa edad no se tiene mesura. Entonces, si ahora me arrojo, ¿cómo no sería esa edad? Yo nunca tuve la noción del temor de que pudiera pasar. Por supuesto me pasó, pero el significado de entonces era mayúsculo, así fue minoritario. Iba caminando por la calle 26 de Tuluá en un almacén que se llamaba La Viña, y me encontré con la hija de Leo María, y ella no me dijo nada, sino que me quedó mirando y me pegó un carterazo en la cabeza, muy bien pegado y con todo derecho. Ahora que la vida ha pasado, he conversado con ella, gracias a la amistad que tengo con su hijo, un nieto de Leo María, odontólogo, y hemos discutido sobre todo lo que funcionó, porque el Leo María que ella creyó que se había contado en la novela, pasados los años, resulta que es un ser excepcional comparado con todos los que ahora hacen la maldad, siembran la guerra y siembran la muerte, porque lo que hay allí lo captó muy bien Pacho Norden en la película de Cóndores no entierran todos los días. Leo María es un hombre de principios, y ahora la guerra no se hace por principios, se hace por plata. Sí. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Por ahí está el micrófono? Sí. A ver.
Gustavo, ¿qué ha pasado con la masacre de las veraneras en los procesos de la investigación judicial? ¿Será que puede ser la segunda parte de Cóndores? ¿Usted cree que en este país, con todo respeto, doctora Marta, usted cree que en este país las investigaciones judiciales, de lo que yo dije hace un rato, han pasado muchos muertos, pero ha pasado mucha sangre, pero también ha pasado mucha agua que ha lavado las heridas? Es un país que se inventó una fórmula mágica, el Frente Nacional. El Frente Nacional es una de esas concepciones típicas del temperamento colombiano. Esa es una fórmula 100% colombiana. Se dieron cuenta que el problema de la pelea durante 150 años entre liberales y conservadores era la plata del presupuesto, no era ningún principio, no era absolutamente nada más. Y entonces resuelven que entre liberales y conservadores se parten exactamente por mitad todos los puestos públicos, desde la presidencia de la República hasta los barrenderos de los consejos municipales. Y se acabó el problema. Se acabó la lucha fratricida entre liberales y conservadores. En esas condiciones, cuando hay un país que se inventa una cosa de esas, tiene que borrar. Vea lo que le está pasando al juez Garzón en España. En ese grado de notoriedad que él aspira a tener siempre, ha resuelto que el pacto que se hizo hace 30 años para salir del franquismo, que los tuvo por otros 30, era borrón y cuenta nueva. ¿Qué es lo que se hace cuando se decreta un armisticio? ¿Qué es lo que se hace cuando se decreta una tregua para ir a una paz? Entonces uno pacta sobre la solución de olvido de quiénes fueron los responsables y se decreta una amnistía. En España lo hicieron, pero el juez Garzón ha querido volver a revivir quienes mataron a los republicanos en 1936. Entonces, las Cortes Supremas Españolas le han abierto proceso al juez Garzón por violentar el acuerdo nacional. A favor del juez Garzón cada vez hay menos gente, a favor de las Cortes cada vez hay más gente. Es equilibrios elementales. En Colombia la masacre de la veranera se incluyó dentro de ese perdón total, que no fue decretado, fue impuesto. Era mejor. Buenas tardes, doctor Gustavo. Mi nombre es Alexander, yo soy estudiante de literatura. Yo vivo en Tuluá, en un corregimiento donde lo reconoce mucho usted, el corregimiento de Nariño. Viendo la oleada de violencia que se vio en los años 50, que ahorita se está repitiendo, usted decía ahorita que a las 6 tenían que entrarse, ahorita en Tuluá tienen que entrarse a las 10, porque si usted después de las 10 está ahí, ve el peligro, porque a mí me ha tocado correr viendo policías o personas en moto, enmascarados, esas cosas, esos estilos así, me tengo que correrles o huirles, porque me da miedo de que en una confusión ellos estén perjudicando mi vida, o en una confusión, pues yo entré ahí en un grupo donde no pertenezco. ¿Qué soluciones tiene usted o qué soluciones plantea usted para lo que se está viviendo ahorita en Tuluá? Eso a mí me parece un problema gravísimo. La sangre que cada 8 días corre, no solo en el periódico, sino que cada 8 días uno escucha las noticias, cada 8 días la familia habla solo de las muertes que hubieron en Tuluá, o en el caso mío, mi familia solo habla de las muertes que hay en Tuluá. A mí me parece eso triste. Yo, de verdad, me gustaría tener formas de hablar a las personas para poder cambiar ese sistema de violencia que se está viviendo en Tuluá. ¿Qué soluciones plantea usted? La segunda pregunta es, si el alcalde lo considera, bueno, esto es una suposición, si el alcalde lo considera usted Satán del pueblo, ¿quién es él? Si Satán es como el mal, ¿quién es él? ¿Quién es él? Y la tercera, qué pena con ustedes. La tercera pregunta viene de una
investigación que estoy haciendo, tengo un tío que él ya está pues muy anciano, ya casi no puede hablar, y me habló que estuvo en una guerra en el año 50 que seguía entre liberales y conservadores, entre Naranjal y Betania, que los de Naranjal iban a quemarle las casas a los de Betania y los de Betania iban a quemarle las casas a los de Naranjal. El día de Naranjal ya le quemaron la casita. No me contó nada más, pues quiero saber más información sobre lo que pasaba en Naranjal y en Betania. Primero, en donde él vive me reconocen porque una de mis grandes debilidades es que me gusta comer sabroso. Y en Nariño existe el Parador Nariño de doña Aura Mondragón, donde uno come muy sabroso, entonces voy con bastante frecuencia. Lo que él está contando, yo creo que el sello de garantía de lo que yo dije hace un rato no es exageración. Se está viviendo lo mismo. Y la única persona que salió a hablar y a decir, miren lo que está pasando, y usé mi poder nacional en los canales de televisión y en la Luciérnaga, fui yo, y el alcalde salió a decir que yo era Satán, porque estaba preguntando quién mataba a la gente a fusil y qué era lo que sucedía. No he contado las tragedias que él está narrando, pero que es la repetición. Si nosotros nos encerrábamos a las 6, ellos se encierran ahora a las 10, pero tienen que estar huyendo igual. Ahora le huyen a las motos, en aquella época eran a los carros sin placa, porque los pájaros salían alrededor de las 7, 8 de la noche en carros, eran bandidos, conservadores, motorizados. Eran muy particular las tres características. Y como tal,